Muy buenas noches a todos, sean bienvenidos para este tema que vamos a compartir dentro de nuestro curso acerca de Dios y de ciertos dioses de la Sagrada Escritura. Hoy corresponde hablar de los Baales de los samaritanos. En realidad el término Baal es genérico hasta cierto punto, pero vamos a tratar de hacerlo un poquito más concreto. Hemos hablado, si recuerdan, de Moloch o Molech, según la traducción que vayamos usando, y el sacrificio de Isaac. Hemos hablado del dios con minúscula Mamón, que es el dios del dinero. Ahora hablaremos de los Baales de los samaritanos, que insisto, de hecho Baal es un término genérico, pero vamos a intentar obtener un mensaje por aquí dentro del Evangelio que nos va a ayudar a adentrarnos en la lectura de este texto, en la lectura de este personaje, por así decirlo, o de estos personajes, y vamos a tratar de entender cuál es el mensaje para nosotros también el día de hoy. Así pues, los invito a que comencemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos. Pues dentro de este curso entonces, el día de hoy corresponde hablar de los Baales de los samaritanos. Cuando escuchamos la palabra Baal o Baales, es común, hasta cierto punto, que entendamos de inmediato ciertos dioses o ídolos, ¿verdad? De los pueblos o de cualquier nación, por así decirlo, incluidos obviamente el pueblo judío cuando idolatraba, como ya hemos dicho en los temas anteriores. Entonces Baal no es un nombre quizá tan desconocido como Mamón, el dios del dinero, o como Moloch o Molech, el dios que requería sacrificios mediante holocaustos, ¿no? Entre otras cosas. Baal es un nombre más común, más conocido. Sin embargo, el texto del día de hoy, yo confío en que nos ayude muchísimo a entender esta presencia, este culto a ciertos Baales, y que no se nos haga como un pasó hace mucho tiempo o pasó en otro pueblo, sino que podamos ver si acaso está pasando en nuestro pueblo, en nuestros días o incluso con nosotros mismos. Así que vamos a hacer este pequeño estudio con su respectiva reflexión. Debo decir que nos vamos a basar en el capítulo 4 del Evangelio de San Juan, por si quieren ir buscándolo. El texto que nos va a servir de base es un poco largo, porque va del capítulo 4, versículo 1, hasta el versículo 42. Entonces son 40 versículos. No pasa nada porque San Juan en este momento se dio eh, tiempo para poder narrar un texto muy bonito. Pero vamos a ir haciendo algunas anotaciones. La primera de ellas es que esta temática puede resultar conocida para algunos de los que ya tenemos algún tiempo compartiendo pues la palabra de Dios y su mensaje, puesto que está basada la temática en un tema que hemos dado, ese sí, en distintas ocasiones. Cuando no lo hemos dado, lo decimos, y en esta ocasión ya lo hemos compartido antes, pero lo hemos visto desde el punto de vista de la samaritana. ¿Sí? Ahora vamos a tratar de verlo desde el punto de vista de los Baales, que es una cuestión complementaria, por supuesto, no son excluyentes para nada, y la base es el mismo Evangelio, así que pues ahí vamos a ver. Pero en este caso entonces hay que ir planteando varios puntos. En esta ocasión les voy a compartir que nos ayudaron a preparar la temática las siguientes fuentes. Uno, comentario, el comentario de la Nueva Biblia de Jerusalén, que son una colección de textos, de Secundino Sánchez, en este caso, y vimos el capítulo 4, que es el que se refiere justamente a esto, también del mismo autor, Secundino Sánchez, es el Evangelio de Juan, ya no es el comentario a la Nueva Biblia de Jerusalén de la editorial Desclé, sino es el Evangelio de Juan de ediciones, se me fue el nombre, pero creo que Sígueme, ahorita a ver si lo puedo recapitular.
También nos ayudó Alberto Maggi, un autor que a mí me gusta mucho, porque de entre los libros que conozco de él, nos habla de personajes, galería de personajes del Nuevo Testamento. Entonces Alberto Maggi tiene, de él tomamos bastante. También tomamos, ya sabemos de Raymond Brown, tanto en su Evangelio de Juan como en su comentario a la Biblia. Y pues no puede faltar nuestro autor que solemos convocar a estas lides, que es Ariel Álvarez Valdés. Entonces, estos biblistas son los que nos dan pie a la reflexión del día de hoy, además, por supuesto, de la Biblia misma, claro está, ¿no? Tanto ellos trabajan con la Biblia como nosotros nos acercamos directamente al texto bíblico. Voy a ir leyendo de momento un poco el texto. Si es necesario, haré alguna pausa, no tanto por cuestión de que sea el momento justo en el que hay que partir el texto, sino que no quisiera que nos alargáramos mucho en la lectura, no porque la palabra no sea importante, sería una locura decir eso, sino para que no nos distraigamos de tan larga que es la perícopa de la Samaritana, como así la llamamos. Bueno, usualmente le llamamos Jesús y la Samaritana, a lo mejor así tengan como subtítulo sus Biblias. En este caso, la Biblia de Jerusalén dice, cuarta edición, Jesús entre los samaritanos. Pero recordemos que el título no es parte del texto inspirado, es parte de la editorial o de los traductores. Así pues, voy a hacer alguna lectura, quizás hasta me salte, no pasa nada con esto. Dice, capítulo 4, versículo 1 de San Juan. Cuando Jesús se enteró de que había llegado a oídos de los fariseos que él hacía más discípulos y bautizaba más que Juan, aunque no era Jesús mismo el que bautizaba, sino sus discípulos, abandonó Judea y volvió a Galilea. Tenía que pasar por Samaria. Llegó a un pueblo de Samaria llamado Sicar, cerca de la heredad que Jacob legó a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, que estaba cansado de tanto andar, se había sentado junto al pozo. Era alrededor de la hora sexta. Llegó entonces una mujer de Samaria a sacar agua. Jesús le dijo, dame de beber. Sus discípulos se habían ido al pueblo a comprar comida. La samaritana le respondió, ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy una mujer de Samaria? Es que los judíos no se tratan con los samaritanos. Jesús le respondió, si conocieras el don de Dios y supieras quién es el que te dice, dame de beber, tú se lo habrías pedido a él y él te habría dado agua viva. Hago pausa aquí, puesto que tenemos ya bastantes cosas que decir y para no perdernos después de ciertos detalles que son importantísimos. Bueno, pues en primer lugar, quiero que recordemos al profeta Oseas. A él lo vamos a tener aquí, de cabecera, ¿sí? Y junto al profeta Oseas, quiero que recordemos un género literario, ¿sí? Voy a poner un ejemplo. Si yo actualmente escribo, o sea, si yo te doy a ti un escrito en el que arriba a la derecha tenga Jalapa Enríquez o Jalapa Veracruz a 19 de octubre del 2022 y acá otro renglón a la izquierda que diga a quien corresponda o estimado amigo o querida mamá o algo así, sé que estoy ante una carta, ¿verdad? Porque es la forma en la que se estructura una carta. Entonces, si yo pusiera, por ejemplo, por otra parte, octubre 19, 2022, 17:15 horas, y empiezo, la reunión comenzó con 10 minutos de retraso. 17:35 horas, ya no me acuerdo ni qué hora dije al principio, pero ahorita le cambio, ¿no? 18 horas, mejor dicho. Empezó el presidente de la reunión. Bueno, estoy ante una bitácora o una minuta, porque la forma en la que está estructurado el escrito a mí me dice frente a qué estoy. Bueno, pues aquí a nosotros quizá no nos diga mucho, pero nos encontramos ante un texto esponsal. ¿Qué significa esto? Bueno, pues resulta
que en el Antiguo Testamento había un género literario que era de desposorio y del cual se trataba de un hombre que llegaba a un pozo y llegaba también una mujer y empezaban a dialogar y después del diálogo, no lo hemos leído pero lo anticipo, después del diálogo la mujer salía corriendo hacia su familia, hacia su casa. Y entonces, suelo decirlo así, ¿en qué terminaba esto? En boda. ¿Sí? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, a Moisés. Recuerdan que Moisés llega al pozo, llegan las mujeres, habla con ellas, pasa una situación, se va corriendo Séfora y terminan casados. Eh, Isaac y Rebeca, lo mismo. Vaya, tenemos 3 o 4 ejemplos en el Antiguo Testamento en donde pasa exactamente lo mismo, ¿sí? El varón con Isaac me quedo pensando un poquito porque fue de una manera curiosa, no fue exactamente Isaac, sino el sirviente Eleazar, pero vale en ese sentido para el desposorio, el que llega, habla con Rebeca y demás. Rebeca sale corriendo y termina en la boda de Isaac con Rebeca, ¿no? Entonces, este género literario era muy conocido. Hombre, pozo, mujer, diálogo, correr, boda. Y si nos damos cuenta, aquí tenemos la misma estructura. ¿Sí? Pues ahí está, tenemos eso. Pero no olvidemos al profeta Oseas, porque el profeta Oseas es el primero, fíjate cómo el género literario se usaba para hablar del pueblo, de Moisés, de Isaac y de los que fueran. Pero el profeta Oseas eleva el matrimonio, por así decirlo, o eleva o ejemplifica la relación de Dios con su pueblo como un matrimonio. Es el primero que lo propone como si fuera un matrimonio. Entonces te voy a dar esos datos para que sepas que estamos ante un texto que los judíos, en cuanto escuchaban las primeras palabras, ya sabían de qué trataba un poquito este texto. ¿Sí? Bueno, mira, hay muchos detalles que no voy a poder decir, que cuando damos el tema de la samaritana los decimos todos, pero voy a omitir bastantes. Ya cuando demos el tema de la samaritana, vamos a decir qué quiere decir esto de que Jesús bautizaba más, qué quiere decir de que él iba de Judea a Galilea y por qué tenía que pasar por Samaria. Son muchos puntos que nos llevarían bastante tiempo para explicarlos, pero nos vamos a detener en los que nos ayuden a entender el concepto en este momento, ¿sí? Bueno, seguimos pues, ya que estaba ahí Jesús hablando con la samaritana, eh, el tema a tratar, ¿cuál es? El agua, ¿verdad? El agua, porque le dice Jesús, dame de beber. Mira que yo he escuchado muchísimas homilías, muchísimas, pero nunca he escuchado una homilía o una reflexión espiritual que hagan alusión a un punto básico, importantísimo, sino que la mayor parte de las veces escucho aplicaciones. No es que esté mal, por supuesto, pero te voy a decir una cosa, espero, bueno, en ese sentido espero poder darte una novedad y que a partir de esa novedad podamos entendernos mucho mejor. Resulta que para los samaritanos el agua representa la ley, representa la voluntad de Dios. Ese punto, no sé si tú alguna vez lo habías escuchado, para los samaritanos el agua representa la ley, la voluntad de Dios. Entonces, San Juan, que es un escritor de altura, San Juan narra relatos muy, voy a decirlo así, muy básicos, que a veces son tan básicos que nos confunden, pero es que San Juan pone este relato como un trampolín para su teología, que es altísima. Entonces, para un lector desprevenido, puede tratarse justamente de tan sencillo como el encuentro de Jesús con una mujer y punto. Y sacan por allí una reflexión, una aplicación para la vida sobre este encuentro de Jesús con la mujer. Sí, está bien, está perfecto. No está mal, insisto. Pero, ¿qué quería decir San Juan? Y en este caso, fíjense cómo San Juan nos está poniendo
en un ambiente para los judíos de desposorios, un ambiente esponsal, pero se ayuda de los samaritanos. Y entonces para los samaritanos, insisto, el agua es el símbolo de la ley, de la voluntad de Dios. Cuando Jesús le dice a la mujer, dame de beber, tenemos que ir mucho más allá y tenemos que entender que lo que le está diciendo Jesús es, enséñame la voluntad de Dios. Dime cuál es la ley que hay que seguir. Por eso es que la samaritana se asombra, porque los judíos eran muy elitistas en ese sentido. Lo digo de una vez, pero al rato lo explicamos. Los judíos decían tener la ley, la Torá, la enseñanza de Dios sin ningún defecto. Quienes tenían defecto, los samaritanos. Ahorita voy a explicar por qué. Entonces la mujer se asombra y le dice, ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy una mujer de Samaria? Ahora entiendo por qué se lo dice. Porque no le está diciendo, ¿cómo tú, teniendo sed, me hablas a mí, que soy mujer samaritana, y no nos hablamos, y cómo me pides de beber? No, no, no. ¿Cómo tú, siendo judío, siendo de aquellos que se dicen los auténticos, eh, ¿cómo se llama? Administradores de la palabra de Dios, me pides a mí, que me tienes por menos, por samaritana, que te enseñe, que te dé de beber? ¿Cómo es posible? Y entonces, San Juan, escuchen esto, se vale de todas las verdades existentes para hablar de una verdad mayor. Entonces, si crea una narración literaria, esta narración no está basada en fantasías, sino en realidades, en verdades. Y entonces fíjate aquí lo que le dice. Dice Jesús, si conocieras el don de Dios y supieras quién es el que te dice dame de beber, tú se lo habrías pedido a él y él te habría dado agua viva. Escucha esto, agua viva. Contesta la mujer, Señor, el pozo es hondo. Eso tiene una razón. El pozo es hondo y no tienes con qué sacarla. ¿Cómo es que tienes esa agua viva? Ah, bueno, te voy a explicar. En aquellos lugares, en Palestina, en Tierra Santa, había solamente dos épocas, la época de lluvias y la época seca. Entonces, para la época seca, los lugareños lo que hacían era cavar pozos para que el agua de la lluvia se quedara en ese pozo y poder aguantar en la época de sequía. Evidentemente, esto ponía en una situación pues nada envidiable, porque pues esa agua era agua no corriente, era agua no viva, ¿sí? Era agua estancada. Pues la usaban pues por necesidad, pero era agua estancada. ¿Cuál era el agua viva? El agua que ellos, perdón, mi perrito está haciendo aquí un ruido. ¿Cuál era el agua que ellos llamaban agua viva? Lo que pasa es que había otros que, además de hacer pozos artificiales para que se llenara con agua de lluvia, empezaban a escarbar y escarbar y escarbar hasta que encontraban un río subterráneo, y entonces de ahí se sacaba agua fresca, agua viva, agua corriente. Y quien encontraba en sus territorios, sus terrenos, agua viva, pues decían algunos se volvía rico. Entonces, pero obviamente el pozo de agua estancada, pues era más fácil sacar el agua porque pues lo habían hecho con esa intención. En cambio, el pozo de agua corriente eran muy hondos. Por tanto, el pozo ante el que nos propone Juan es un pozo de agua que la samaritana consideraba agua viva, ¿sí? Pues ahora viene otra cosa muy interesante. Jesús le dice que él le va a dar agua viva. Dice la samaritana, pues está bien hondo y tú no traes con qué. Es más, tú me estabas pidiendo a mí. Como es, Juan juega siempre en dos niveles, ¿eh? Así que no hay que perderse, porque los dos son importantes. Para Juan, los dos son importantes. Llama la atención, para quien conoce la cultura, llama la atención la hora en que va. Porque la samaritana va, dice a la hora sexta, es al mediodía, ¿sí?
¿Qué significa esto? Mira qué interesante, porque resulta que en aquellos lugares el mediodía es una cosa tremenda. Vaya, es el calor que pega a plomo, ¿sí? Entonces, ¿quién iba a recoger agua a esa hora? Nadie, nadie. Todos, o mejor dicho, todas, aunque después esto podamos tomarlo como punto para otro texto que podemos hablar posteriormente, pero todas las que iban, porque el recoger agua era labor de las mujeres, todas las que iban en la mañana. Recordemos que no había en aquellos tiempos redes sociales o algo así para poder enterarse de las cosas. ¿Cómo se enteraban? Pues hacían, voy a llamarle así, tertulias alrededor del pozo, ¿verdad? Eh, Se encontraban en la mañana las mujeres y cotilleaban y hablaban y decían todo las novedades y oye, fíjate que llegó mi prima de no sé dónde y me contó que en aquel lugar está pasando esto, pues yo conozco y empezaban y se decían de todo los dimes y diretes, todos eran allí en la mañana. Pero la samaritana, de acuerdo con la cuestión narrativa, no simbólica, porque repito, están San Juan en los dos niveles, un nivel narrativo y un nivel simbólico teológico, de acuerdo con la cuestión narrativa, la samaritana pues no iba a ser muy del agrado de las demás, porque como vamos a ver ahora, la samaritana tenía una vida que no era para nadie envidiable, ¿verdad? Su vida más bien era la que le daba para contar a las demás. Por eso dicen algunos que la samaritana iba al mediodía porque ya no había nadie. Él era más trabajoso, por supuesto que sí, pero así no se encontraba con los murmullos de las demás, ¿verdad? Pero esa es una cuestión, repito, del tipo narrativo que San Juan no se conforma con hacer una narración que nos ayude para el simbolismo, sino que la narración misma es una vivencia. Entonces eso es maravilloso, maravilloso. Bueno, seguimos. Contestó la mujer, Señor, el pozo es hondo y no tienes con qué sacarla. ¿Cómo es que tienes esa agua viva? ¿Te crees más que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo del que bebieron él, sus hijos y sus ganados? Jesús le respondió, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le dé, perdón, no tendrá sed jamás, pues el agua que yo le dé se convertirá en él en fuente de agua que brota para vida eterna. Lo de Jacob y el pozo, y también omití decirlo al principio de Sicar y Siquén, todo esto no podemos tratarlo porque nos tomaría mucho tiempo, al igual que otros tantos detalles. Así que vamos a avanzar y vamos a poner atención en lo que dice Jesús acerca del agua viva que se puede tomar y que ya no dará más sed. En el aspecto narrativo, pues cualquiera querría de esa agua, ¿verdad? Un agua que ya no me haga tener más sed. Lo que yo quiero es ya dejar de tener esta sed todos los días, porque hoy tomo y mañana tengo otra vez sed y mañana debo volver a tomar. Pero Jesús se maneja, o mejor dicho, Juan maneja este punto en dos niveles, insisto, el narrativo y el simbólico teológico, y en el teológico, pues obviamente que está hablando de algo más. Está hablando de una agua, voy a llamar así de momento, de un alimento que nos va a dar vida eterna. Entonces tenemos que ver por dónde va Jesús. ¿Qué le dice la mujer? Señor, dame de esa agua. Fíjate, el discurso de Jesús ha llevado a que la mujer le pida de esa agua. Y ya sabemos que esa agua, decíamos, es la ley, la voluntad de Dios. O sea, ahora, si la samaritana se admiraba de que Jesús, siendo judío, le pidiera de beber, le pidiera de la ley, le pidiera enseñanza, ahora el lector tiene que asombrarse de que es ya la samaritana quien pide de beber. ¿Te das cuenta? Se ha hecho un cambio. Esto es una cosa muy bonita porque eh, ya hablando de evangelización, que es otra aplicación muy grande, a veces nosotros llegamos a evangelizar a lugares pensando que les vamos a dar algo, cuando lo primero que hay que saber es que aquellos a los que queremos supuestamente evangelizar nos pueden dar mucho más también a nosotros. Es una actitud con la que ya Jesús
sabiendo que él también puede recibir de la samaritana, podríamos llegar nosotros con esa humildad de decir, no somos más que ustedes hermanos, a los que queremos evangelizar, sino que también de ustedes podemos aprender. Y en cuanto aprendemos de ellos, ellos también se abren a que nosotros los evangelicemos. Porque si no, eso se vuelve como imposición, se vuelve como yo soy más que tú eres menos que yo. No, 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 somos iguales, tú me puedes dar algo y en el momento en el que tú lo quieras, tú me vas a pedir que yo te dé aquella agua que yo llevo, aquella palabra de Dios. Volviendo pues al texto de manera simbólico-teológica, dice entonces que Jesús le contesta, fíjate qué interesante, porque le dice Jesús, vete, llama a tu marido y vuelve acá. Ah, caray, la mujer le dijo, fíjate cómo, ¿de qué estamos hablando entonces? Del agua que representa la voluntad de Dios. En pocas palabras, estamos hablando de Dios, ¿sí? Indirectamente, pero hablamos de Dios. Y de repente, Jesús le habla de sus maridos. Para alguien que lee el texto una y otra vez, puede como que conflictuarse y decir, bueno, pues qué curioso, ¿no? Que de repente habla de la mujer, de Dios, mejor dicho, y ahora habla de sus maridos. Bueno, cambió Jesús el tema. Vamos a ver si realmente lo cambió. La mujer le dijo, no tengo marido. Jesús le respondió, y aquí viene la clave, la llave para poder entender el tema en general. Jesús le respondió, bien has dicho que no tienes marido, porque has tenido cinco. Has tenido cinco, y el que ahora tienes no es marido tuyo. Has tenido cinco, y el que ahora tienes no es marido tuyo. En eso has dicho la verdad. Híjole. Híjole, la mujer replicó, Señor, veo que eres un profeta. Ya le subió, porque antes era un judío, ahora es un profeta. Nuestros padres, y fíjate de qué habla la mujer, adoraron en este monte, pero ustedes dicen que el lugar donde se debe adorar es Jerusalén. A ver, están hablando de la voluntad de Dios. Jesús parece que cambia el tema a los maridos, algo muy mundano, y luego la mujer sigue hablando de la adoración a Dios. Como que no cuadra. Si estamos hablando Dios, divinidad, maridos, y luego otra vez Dios, divinidad, no cuadra. Tendría que ser todo en el mismo nivel. Divinidad, divinidad, divinidad. Pues es que para alguien que lee textualmente este escrito, pues evidentemente que de hecho puede llegar a decir cosas muy atrevidas. Por ejemplo, y no estoy diciendo que esté mal propiamente, sino que hay que entender, Javier Picasa en su diccionario sobre enciclopédico de la Biblia, Javier Picasa menciona que la mujer era una prostituta en ese sentido muy amplio, ¿verdad? Y no falta quien diga que la samaritana era una mujer, perdone la expresión, pero así lo he leído, de cascos ligeros, porque había tenido 5 maridos más uno con el que estaba en ese momento. No, 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 no. No, 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 no. No se refiere a maridos. Porque si bien hemos dicho al principio, fíjate qué interesante, hemos dicho que Baales es un nombre genérico para hablar de los dioses, aquí viene la gran revelación. El texto está puesto por escrito en griego. Sabemos que el Evangelio de Juan nos ha llegado a través del griego. Y en griego se tiene que traducir, porque así lo vamos a decir de esta manera, porque Jesús hablaba en arameo. Es decir, la conversación de manera original, haya sido simbólica o haya sido real 100%, gira en torno a los arameísmos, o mejor dicho, al arameo, no arameísmos, es una equivocación, al arameo. Y en ese sentido, tendríamos que saber cómo se dice, por ejemplo, marido en arameo. Y resulta que se dice Baal. Así es. Baal significa tanto marido como Dios con minúscula. Entonces ahora empezamos a entender un poquito más, porque la samaritana, y es un juego muy interesante porque, repito, estamos ante un texto esponsal, y en ese sentido, la samaritana ha tenido 5 Baales
que el juego de palabras nos ayuda mucho, o bueno, si lo entendemos así, porque por un lado se dice que ha tenido 5 dioses o 5 cultos idolátricos y que está en un sexto, pero por otra parte también se menciona el nivel de que son sus maridos, ¿verdad? Entonces no perdamos de vista que estamos ante un texto esponsal, como dijimos desde el principio, pero que la idea está como que sube y baja, sube y baja. Se refiere pues a los 5 maridos, se refiere también a los 5 Baales o 5 cultos idolátricos. ¿Y cuáles son estos 5 cultos idolátricos? Pues aquí viene porque los judíos no se llevaban con los samaritanos, que lo dijimos antes, lo mencionamos, pero no lo hemos explicado. Pues resulta que cuando regresaron de la deportación, los judíos, los samaritanos, ya llegaron a Tierra Santa y los samaritanos ya se habían mezclado con otros pueblos. Y estos otros pueblos, acuérdense que los judíos querían mantenerse firmes en su raza, en su fe, y esos otros pueblos que habían tenido este acercamiento con los samaritanos tenían sus propios dioses. Y así es como surge el pueblo de los samaritanos, con algunos, voy a llamarlo así de momento, no es la mejor expresión, pero cercana, algunos ex judíos que se habían mezclado con algunos paganos, y esos paganos traían sus dioses. Esto, para quien guste verlo, lo encontramos en el segundo libro de los Reyes, capítulo 17, versículos 24 y siguientes. Segundo libro de los Reyes, capítulo 17, versículos 24 y siguientes. Para quien tenga su Biblia a la mano, podrá corroborar lo que digo a continuación. Dice el título de la Biblia de Jerusalén, Origen de los Samaritanos. ¿Sí? Así es el título que propone la Biblia de Jerusalén. Y ahí empieza a decir, el rey de Asiria hizo venir gentes de Babilonia, de Cutá, de Abá, de Hamat y de Sepharvaim, y los estableció en las poblaciones de Samaria en lugar de los israelitas. Ellos tomaron posesión de Samaria y habitaron en sus ciudades. 5 lugares, ¿ya vieron? Cutá, Abá, Hamat, Sepharvaim y Babilonia. 5 lugares, y cada uno de estos lugares traía sus propios dioses, sus propios Baales. Dice el versículo 29, por ejemplo, cada uno de aquellos pueblos paganos continuaba fabricando sus propios dioses y los instalaban en los altosanos que habían hecho los samaritanos. Entonces, pues ellos seguían. Pero dice Jesús que la mujer samaritana había tenido 5 maridos, 5 Baales, y que tenía un sexto, ¿verdad? Dice, has tenido 5 y el que tienes ahora tampoco es. ¿Cuál es el sexto? Pero antes voy a decir lo siguiente. Estos 5 Baales son los primeros 5 maridos, 5 dioses, 5 maridos del pueblo samaritano. Y dice el versículo 34, obviamente la frase se entiende en su momento, no hoy, por supuesto, ¿no? Pero dice, hasta el día de hoy han seguido practicando sus ritos antiguos. Escuchen, no rinden culto adecuado a Yahvé y no siguen sus preceptos y sus ritos, la doctrina y la instrucción que Yahvé mandó a los hijos de Jacob, al que puso el nombre de Israel. Fíjate cómo, entonces, aquí hay que entender lo siguiente. Los samaritanos tenían la influencia de 5 Baales, ¿sí? Pero además había una cosa que voy a llamarle así de una vez y vamos a entenderlo, había un sincretismo. ¿Qué es esto del sincretismo? Bueno, sabemos que es tomar cosas de distintas creencias y juntarlas casi casi sin distinción, por así decirlo, ¿no? Algunos dicen tomar lo que me convenga de una creencia y de otra y de otra y de otra y hacer algo sincretista, algo sincrético. Entonces, hay que tener cuidado porque escucha cómo lo dice, no rinden culto adecuado a Yahvé.
Es decir, intentan rendir culto adecuado, pero no lo hacen. ¿Por qué? Porque seguían siendo sincretistas. Seguían siendo... Entonces, el culto sincrético a Yahvé, ese es el sexto marido de la samaritana. A estas alturas, creo que ya entendimos que la samaritana no es una mujer propiamente dicho, sino que es el pueblo samaritano. Y es que en ocasiones, en el Evangelio de Juan, las mujeres toman el lugar de los pueblos. Pero más aún, y esto a mí me parece maravilloso, esto lo obtengo de Alberto Maggi, de verdad que esta parte a mí me fascina, porque dice lo siguiente, fíjate nada más, dice Jesús, estoy leyendo Alberto Maggi, el texto se llama ¿Cómo leer el Evangelio y no perder la fe? Galería de personajes del Nuevo Testamento, y dice lo siguiente, Jesús, a quien el evangelista ha presentado ya con los rasgos de esposo, sigue como Oseas las huellas de la adúltera, y al encontrarla, ahorita van a ver por qué se habla de la adúltera, y al encontrarla se dirige a ella llamándola señora, literalmente mujer, con el significado de mujer esposa. Y vean esto, porque esto es de verdad para volarnos la cabeza, ¿sí? En el Evangelio de Juan, Jesús se dirige con este apelativo, mujer, a tres personajes femeninos. Ojo, porque esto es maravilloso. A ver si ustedes se acuerdan en qué momento. Primero, a la madre. ¿Te acuerdas? Las bodas de Caná, por ejemplo, y también en la cruz, cuando se dice, estaba la madre de Jesús, y ¿cómo dice Jesús? Mujer. Se refiere también como mujer a la samaritana, le dice mujer, y se refiere también como mujer a María Magdalena. Escucha lo que te voy a decir porque eso es importantísimo. Estas tres son las tres esposas de Dios, porque no representan a una mujer en particular, sino a comunidades. Vamos a ver, la madre de Jesús, la que aparece en las bodas de Caná y en la cruz, es la que llama mujer, es la esposa de Dios, es la esposa siempre fiel de la antigua alianza. La madre de Jesús es la esposa siempre fiel de la antigua alianza, vamos, de la que Jesús proviene, por eso es su madre, ¿sí? La samaritana, esa es la adúltera de la que se dijo antes, no es la adúltera de Juan 8, sino es la samaritana adúltera, y ahorita vamos a ver por qué es la adúltera, ahorita vamos a ver. Es la adúltera que el esposo reconquista con su amor, pero es esposa adúltera. Y María Magdalena es la esposa de la nueva alianza, ¿sí? Recordemos que, lo decíamos al principio, el profeta Oseas había hablado de la relación de Dios con su pueblo de una manera esponsal. Estamos ante un texto esponsal. A mí me encanta, si ustedes quieren leer el texto de Oseas, es maravilloso, es fuerte, es duro, no es tan fácil de aceptar, pero nos propone esta imagen de Dios esposo y el pueblo es la esposa, la novia, que actualmente nosotros llamamos a la iglesia, ¿verdad? La iglesia, la esposa de Cristo y demás. Escucha esto, fíjate nada más. Habiendo comprendido Oseas, por eso te invito a que leas el libro del profeta Oseas, habiendo comprendido Oseas que la mujer buscaba en sus amantes, bueno, es que para esto voy a tener que decirlo por si no tenemos así rápidamente el contexto, es que Oseas es un profeta, adivina de dónde, de Samaria, justamente, por eso es una cosa, San Juan no escribe cualquier cosita, San Juan está pensando más allá de nosotros, ¿no? Oseas es un profeta de Samaria que parte de una situación matrimonial muy trágica, muy trágica. Él fue, decíamos, el primero que utiliza la imagen de Dios esposo y su esposa, el pueblo, ¿no? Gomer, la esposa de Oseas, con la que había tenido 3 hijos, lo traicionó, le fue infiel y lo traicionó con muchos amantes, muchos. El profeta
continuaba enamorado de su esposa de una manera tan obstinadamente fiel, dice Alberto Maggi, que le sirvió para comprender la inmensidad del amor de Dios hacia su pueblo, porque él veía cómo Dios se mantenía fiel a su pueblo a pesar de que el pueblo de Dios le era infiel una y otra y otra y otra y otra vez. Y él entonces estaba tan enamorado de su esposa, de Gomer, que decía, ¿cómo puede ser posible que yo pueda seguir perdonándola después de tantas infidelidades? Y eso le ayudó a entender el amor de Dios. Entonces, cuando después de 1000 ocasiones Oseas encuentra a su mujer, híjole, quiere desquitarse, ¿no? Quiere, pues, acabarla. Pero, fíjate, a su mecha, eso es, de verdad, perdón por la expresión, su mecha es muy coloquial. Eh, lo que le sale del corazón a Oseas es una propuesta, no un juicio condenatorio. Y eso que diríamos lo merecía. ¿Y qué le dijo? Voy a volverla a seducir. La voy a llevar al desierto y le voy a hablar al corazón. Y aquel día, me llamarás esposo mío y ya no me llamarás marido mío. No es lo mismo la relación de marido que de esposo. Cuando doy este tema, siempre les digo, hay que ver que no llamen las esposas maridos a sus maridos, porque marido significa señor, mi ídolo, demás, ¿verdad? No, esposos, esposo y esposa, ¿verdad? Bueno, ahora sí, lo a Maggie, habiendo comprendido Oseas que la mujer buscaba, fíjate nada más, en sus amantes, aquel amor que no podía recibir de un marido dueño, de un marido, sí, señor, poseedor, cambia, o sea, su comportamiento, y el amor que fomenta con su esposa es incompatible, porque el amor que fomenta con su esposa es incompatible con el estado de subordinación al cual la mujer se atenía en relación a su marido, señor mío, y le propone otra relación, una más íntima, esposo mío, me casaré contigo para siempre. Entonces fíjate qué maravilloso, porque estamos ante un texto esponsal. Y entonces, ¿qué es lo que hace la mujer? Dejo de leer directamente la escritura. ¿Qué es lo que hace la mujer samaritana cuando Jesús empieza a hablar con ella? Dice que deja su cantarito y se va corriendo. ¿Por qué deja su cantarito? Porque ya no le va a hacer falta. ¿Sí? Ya ha encontrado la auténtica palabra de Dios, que es Jesús. Uno. Y segundo, sale corriendo. Decíamos al principio, ¿en qué termina esto? En boda. Pues esta mujer que había estado, les digo, niveles, había estado casada con 6, es decir, con 5 más 1, ahora se va a casar no con un marido más, sino con su auténtico esposo, que es Jesús. Y Jesús es Dios. Entonces, son las nupcias por así decirlo, de los últimos tiempos, ¿sí? Aquellas nupcias que en el capítulo 2, fíjate cómo viene bien bonito San Juan, el capítulo 2, se habla de unas bodas y que han querido ver quiénes eran los novios, pero pues el novio es Jesús, pero no se casó con una del pueblo, Jesús y la boda con la iglesia, por eso Jesús es el novio en este caso. Segundo, viene en el capítulo 3 el encuentro con Nicodemo. ¿De qué le habla Nicodemo? Igual, de la palabra, de la enseñanza, de la ley. Viene con la samaritana en el capítulo 4 de San Juan, ya llevamos capítulo 2, 3 y ahora 4, pues ahora viene justamente esa relación con Dios como el esposo que libera, no el marido que aprisiona. El esposo que le da sentido a la vida, no el Baal, el marido, que no le deja entender la relación real con el auténtico Dios, sino que es un culto sincretista, decíamos, es un culto que en lugar de ayudar, aminora, en lugar de ayudar a crecer, nos lleva a la frustración. ¿Quiénes son los Baales de los samaritanos? Pues de lejos son aquellos dioses que vinieron con los pueblos paganos y que se instalaron con ellos, 5 pueblos con sus respectivos Baales, pero también un Baal de los samaritanos era el culto sincretista, el culto sincrético que tenían, que pensaban que adoraban a Dios, pero en realidad era una mezcla de todo esto.
pero hemos dicho que también hay que ver qué pasa con nosotros, qué pasa en nuestras vidas. Y es algo muy, muy duro, porque muchos de nosotros nos declaramos creyentes, particularmente cristianos, pero a veces también tenemos un culto sincrético. A veces también lo vemos mucho con las supersticiones, con los horóscopos. Es increíble cómo pareciera, hay que entender esto. Dice Jesús que la boca habla de lo que el corazón rebosa, ¿verdad? Y nosotros nos vamos mucho con es broma, pero no es cierto, no siempre es broma, ¿no? Cuando decimos, por ejemplo, sencillo como esto, estornudamos y ¿qué solemos decir? Alguien se acordó de mí. Se nos cae la comida y ¿qué decimos? ¿A quién se le antojó? Y son frases que tenemos ya muy pegadas, pero que de repente llegamos realmente a pensar que a alguien se le antojó mi comida y que por eso se me cayó. Pero esa es una creencia que no es cristiana para nada. Es una creencia de ciertas energías, de ciertas maledicencias, por así decirlo. El que estornudes porque alguien se acordó de ti, el que pidas un deseo cuando es tu cumpleaños y soplas la vela, todo eso un cristiano no puede decirlo, no puede vivirlo, porque entonces está siendo sincretista como los samaritanos. Cree estar actuando correctamente, pero no lo está haciendo. Y es que ese es el engaño. La tentación no es la cosa más fea a la vista, sino la cosa más razonable al entendimiento, la cosa más deliciosa a la vista, dice el capítulo del Génesis, la cosa que pareciera inofensiva, inofensiva, ¿no? Entonces, aquí viene el asunto, muchachos, que podamos nosotros decir, aquí estoy actuando correctamente, pero aquí todavía estoy teniendo baales como los samaritanos. Por eso, aunque hace un momento dije esto, bíblicamente hablando, corresponde a otro tiempo, vamos a ver que se puede aplicar al nuestro. Y dice, hasta el día de hoy han seguido practicando sus ritos antiguos. Pareciera que no nos hemos encontrado con Jesucristo en el pozo. Pareciera que nos encontramos con Cristo en el pozo, pero no dejamos el cantarito. Pareciera que nos encontramos con Cristo en el pozo y dejamos el cantarito, pero fuimos hablando cosas que bebimos de ese cantarito. Todavía seguimos teniendo prácticas antiguas, rituales, que no por no ser, por así decirlo, pues tan extraordinarias, tan fantásticas, pues sí, no creo que nadie de nosotros haga un ritual conjurando demonios o conjurando cosas terribles o dioses de la antigüedad, yo sé que no, pero sí en nuestro día a día seguimos teniendo esas pequeñas cositas que están de alguna manera contaminando nuestra fe. Esas pequeñas ideas, esas pequeñas creencias, esos pequeños actos que siguen contaminando nuestra fe. Quizá ya nos hemos encontrado con Cristo, pero falta mucho todavía para que podamos decir, ya lo dejamos todo por seguirlo a Él. Decimos juntos, Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Por cuestiones que decía al principio, antes de la grabación, voy a cerrar aquí la grabación, pero invito a que escuchen la canción Seducida de Ain Karem. Nosotros aquí, en este momento, bueno, que estamos a las 9:27 del 19 de octubre, vamos a ponerlo pues ya fuera de grabación, esta canción. Invito a todos los que hayan visto el tema que escuchen esa canción. Nos vemos en el siguiente tema, que es acerca de la serpiente de los cananeos, ¿verdad? Los dioses de los cananeos. Vamos a hablar sobre ello la semana siguiente, primero Dios. Cuídense todos, dejamos la grabación aquí y nosotros aquí en la reunión de Zoom seguimos presentes.